Arturo, qué gusto. Doctor, ¿Cómo estás? qué gusto verte. Mira lo que estoy leyendo, ni más ni menos que Tierra de Terror. Ya lo tienes. Es una novedad, yo no me pierdo las novedades, Oye, y qué menos de mis gusto. amigos. Entonces, ¿qué te parece si nos echamos una platicadita por acá? Me parece, voy a clase, pero un ratito Unos minutos. podemos pasarlo Venga, bien, vente. dialogar. Casualmente tenemos todo aquí. No me digas, mira, están muy bien preparados Exacto, en TV Buap, ¿no? así es. Qué gusto, Tierra de gracias. Terrores. Oye, ¿Cuándo lo qué publicaste? bueno verlo. Pues hace 3 semanas salió, viene desde Argentina, entonces un gran trabajo, la verdad, con mis colegas, un trabajo colectivo, una arquitectónica lo pusimos. Maravilloso. Veo que lo coordinas con Miguel Ángel Martínez. Sí, ¿Colega claro. de dónde? Colega, trabaja en la Universidad de Tlaxcala y también es Mira, está aquí maravilloso. con nosotros colaborando en la UAP. Perfecto. Entonces, si quieres platicamos un poquito Venga. y a ver cómo sale esta conversación. Venga. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos en la 5 de Mayo, una calle maravillosa de esta ciudad de Puebla, enfrente de la iglesia de Santo Domingo, y con la fortuna de coincidir con el doctor Arturo Aguirre. Arturo, gracias por venir aquí a este maravilloso lugar para platicar sobre tu más reciente libro, Tierra de Terrores, Violencias Extremas y Fosas Clandestinas desde el Necrohumanismo, editado por SB en una colección dedicada a estos temas que lleva por título Colección Sol Negro. Así es que te agradecemos que estés aquí, Arturo. Al contrario, muchas gracias por la invitación a TV Buap y pues un escenario inmejorable, ¿no? Así es. Traer la reflexión, los libros a la avenida, Claro. al espacio público. Muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si iniciamos un poco para que expliques a la audiencia, a todos los que nos están viendo, esta línea de investigación que tú ya has visitado, revisitado, explorado, que tiene que ver con la violencia en México, ¿no? O con estos múltiples rostros de la violencia en México, y que bueno, este título nos deja muy claro hacia dónde va el libro. Sí, desde luego, tenemos un siglo XXI marcado por la violencia en nuestro país. Probablemente las generaciones que llegan a nuestras universidades, lo que han escuchado a lo largo de su vida ha sido una crisis de seguridad, de violencia, de riesgo, mientras nuestras generaciones crecieron con las crisis económicas, Claro. ¿no? Entonces ahora se suma otro momento, ya no la violencia económica, sino ahora las dos, también ¿no? Las dos, Así y es. seguimos sumando otras. Entonces, desde hace algunos años, en el posgrado de Filosofía de la UAP, decidimos orientar nuestra reflexión hacia eventos de violencia que no estaban siendo tematizados Claro. por la filosofía de manera académica, sino que estaban siendo historizados, generando cierta historiografía y centrándose en ciertos agentes de violencia, como puede ser el Estado. Nuestro Claro. país, nuestra región está también grandemente signada por violencias de Estado. Sin embargo, en el siglo XXI empiezan a aparecer también otros protagonistas, Claro. y son los civiles ilegalmente armados. Es decir, no es ya un Estado, un gobierno, Claro. sino también ahora aparecen pues los conciudadanos, y lo que buscamos es dejar registro de lo que nos está pasando, a la vez de lo que nos estamos haciendo Claro. en nuestro país, e intentar también sondear las posibilidades ahí en donde la palabra de pronto se queda limitada, en donde no tenemos voz para nombrar estas violencias que Claro. poco a poco se recrudecen más. Comenzar a entender un poco mejor y también dejar testimonio, ¿no? No solamente se trata de decir la cifra, se trata también de decir el daño, de decir las maneras en cómo afecta nuestra manera de vivir, nuestros silencios, nuestras maneras de caminar en las calles, nuestras maneras de ausentarnos también en nuestras carreteras. Claro. Ha cambiado nuestra vida. La lógica de la vida que a lo mejor tú y yo vivimos cuando éramos adolescentes o jóvenes, ¿no? No tiene nada que ver con lo que hoy, ¿no? Se vive en la noche, en las ciudades.
Y fíjate que por ahí quisiera yo entrar a la entrevista en la cuestión de las palabras, ¿no? Es decir, desde la perspectiva periodística se informa el hecho, se documenta, se dan los números, las cifras, ¿no? Que sí, pues tiene un efecto en el momento, pero después de 10 años, de 15 años de estar escuchando esas notas, desafortunadamente se normaliza, Sí. ¿no? En términos sociales. Sin embargo, gracias a la reflexión filosófica, podemos ya problematizar lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Y creo que eso es lo que empiezas tú a abordar específicamente en tu artículo que se incluye en este libro. Sí, el texto se llama Pensar en Español, Exacto. una reconsideración ontológica sobre el cadáver, es decir, qué somos en tanto cadáveres. Y un poco bueno, primero decir que no venimos de una Arcadia feliz tampoco, ¿no? Venimos también de un tiempo en donde tuvimos nuestras propias violencias, nuestras propias consideraciones, se ha metamorfoseado nuestro clima contemporáneo, y creo que las palabras que teníamos era un vocabulario limitado. Así es. Para poder expresar determinados tipos de violencias, daños, víctimas, y a medida que ha ido avanzando hemos dado cuenta también de las limitaciones que tiene la atmósfera social para poder decir los eventos, claro, y sus manifestaciones. Entonces, me parece que poco a poco también el ámbito periodístico, la comunicación, el intenso flujo de comunicación a través ya no de los medios tradicionales, lo que llamábamos medios de comunicación masiva, ahora también a través de las redes, ¿no? De estas otras formas que tiene la red, pues nos va llevando a cuestionar hasta dónde podemos decir, qué es lo que podemos decir. Claro. Y creo que en eso la filosofía en sí, ¿no? Las humanidades deben cuestionar ese vocabulario que estaba limitado a ciertas experiencias categoriales. Sí, se amplió de una forma tremenda. Filosofía forense, ¿no? Por ahí es donde entras, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, porque también nos damos cuenta, por ejemplo, pensemos, el término genocidio no existía antes de 1946. Quizá hay genticidio, hay otros esfuerzos. El término feminicidio. O el juvenicidio, ¿no? Que bueno, pues es lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Totalmente, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que nos hemos encontrado por el estudio. Entonces, vamos ampliando y entendemos que el lenguaje no está terminado, eso es algo que sabemos, pero a lo mejor de manera cotidiana también podemos performarlo dentro de la academia, y esto es lo que estamos construyendo, un saber que no sea el tradicional, sino que atienda a ciertos residuos que ha dejado la filosofía a lo largo de la historia, como cuáles. Fosa clandestina, un término que no existía de manera tan social, ¿no? Que poco a poco se fue estabilizando, se hablaba en los medios de comunicación, tú recordarás, de fosas comunes, después entendimos que el término fosa común no alcanzaba. También ha habido un esfuerzo de los aparatos de gobierno para intentar neutralizar, eso podemos hablarlo si quieres en otra ocasión. Y la filosofía pues lo que intenta es impactar con una batería de recursos como los que tenemos ahora, es decir, hemos perfilado términos como necrocidio, necrotopía, hemos buscado pues formas de decir el daño, y en donde no sea únicamente el protagonista el victimario, y no tampoco solamente la víctima tradicional, ¿no? Dentro de estas visiones que teníamos, sino para nosotros ha aparecido en donde comienza ese libro, es decir, donde los libros comúnmente de filosofía de la violencia, estudios sobre la violencia, ven en el cadáver una consecuencia, nosotros vemos el principio y el eje de la reflexión para reconsiderar quiénes somos, qué importancia o qué papel tenemos en tanto que muertos también en este mundo, y no somos solamente un sobrante pues de algo que existió.
Claro. sino que se integra a una relación más fraterna, más armónica, que los seres humanos hemos cultivado a lo largo de milenios. Sí. Fíjate que ahorita me vino a la mente, te acordarás hace algunos años cuando Veracruz estaba en uno de sus peores momentos, ¿no? Y el país también. Hay un lugar que se llama El Arbolillo, donde mucha gente va a comer mariscos, ¿no? Pareciera un lugar paradisiaco, ¿no? Y hay un libro muy interesante que lleva por título Guerra Cruz, en donde se hace un seguimiento de la violencia en ese estado y nombran al Arbolillo, ¿no? Como una de las fosas, ¿no? Más grandes de Latinoamérica. Y cuando hablamos de Latinoamérica consideramos las dictaduras chilenas, ¿no? Las dictaduras argentinas, pero creo que esa es una especie de imagen que podemos trasladar a cualquier parte del país, ¿no? Es decir, lo que aparentemente vemos que puede ser paradisiaco, abajo, ¿no? Es donde están las fosas, ¿no? Y creo que esa es una lectura que tú haces muy bien, ¿no? En lo que trabajas y especialmente en los temas de este libro. Y entonces ahí es donde creo que retomas este concepto de la época de cadáveres, ¿no? Que quiero que nos expliques un poco. Sí, el protagonista de nuestro tiempo es el cadáver. En la pantalla, en la noticia, ha venido a tomar el papel primordial por la beligerancia, por la hostilidad entre vivos. Claro. Y después también emerge por la hostilidad contra los cadáveres. Es decir, no basta la idea instrumental de matar, sino que ahora se articula otra dimensión. Claro. Y es ahí en donde los cadáveres no encuentran descanso, un descanso sin paz. En el abandono, en el anonimato, las fosas clandestinas, los enterramientos ilegales, no son simplemente espacios de posesión de cadáveres, sino que articulan también una espacialidad que pone en cuestionamiento una de las ideas políticas de la modernidad, es decir, que es el territorio. Claro. Un territorio que se extiende en toda latitud, ¿no? Un territorio que se extiende en toda latitud en la producción de fosas, ya lo decías, El Arbolillo, vamos a pensar, ¿no? Teuchitlán, claro. Colinas de Santa Juárez, Fe, también, lo que ha aparecido ahora en Mazatlán. Claro. Es decir, no hay lugar en donde no haya un paisaje forense, para decirlo con otros colegas. Claro. Y me parece que se da para la reflexión, no son espacios marginales, claro. Se integran a la forma de habitar, de territorializar. Sí, exacto. De comprender cómo vivimos y lo que hemos querido decir. Y naturalizarlo, desafortunadamente, ¿no? Porque son verdades que todo el mundo sabe. Ha sido un proceso bien complejo en México, porque cuando empiezas a hablar de esto del 2010, 2012, hay unas dinámicas en una economía del comportamiento en donde hay una minimización, hay una negación y después hay una falta de aceptación, porque en realidad hay una fatiga también emocional, social, de decir no tenemos por qué vivir con miedo a pesar de que estemos en riesgo constantemente. Entonces me parece que han faltado elementos también de psicología social, de mediación, es decir, vamos detrás de la bestia, claro, ¿no? Que va dejando a su camino en la personalización de los victimarios, en la indiferencia social, en el agotamiento, en la falta institucional. Entonces, no es solamente el victimario y la víctima, sino una tierra que empieza a dimensionarse de otras maneras y que nos es muy difícil habitar bajo diferentes registros. Estamos aterrorizados, si no es de una manera es de otra, digámoslo, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos bajo un miedo difuso. Claro. De cualquier cosa puede suceder a cualquiera. Y cualquiera lo puede hacer en cualquier momento. Entonces vivimos una situación
de aleatoriedad, antes decías en nuestro tiempo, ¿no? Claro. Habrá hecho algo y después se utilizó mucho ese esa era recurso. la respuesta más común, ¿no? Ujú. En algo se metió, algo habrá hecho, ¿no? Sí. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, Estar en un mal momento. había una narrativa, ¿no? Una narrativa que construye pasado, presente y futuro, Claro. en la cual se sentía, digamos, la gente de bien excluida de esa situación. Claro. Nos hemos dado cuenta de que no, los jóvenes, lo decías ahora, son pues quienes más aportan a esta producción epocal de cadáveres, Claro. y tenemos que empezar a tomar una mayor conciencia frente al daño, no evitarlo. Claro. Esa filosofía forense de la cual hablamos intenta ponerse frente al daño, cuestionarlo y no solamente aterrorizarse, sino también intentar comprender sus secuencias, sus agencias y también cuáles son los posibles recursos, los acervos con los cuales contamos como Claro. comunidad. No estamos sin herramientas, tenemos herramientas colectivas que podemos activar, y creo que en ese sentido diferentes saberes en diferentes escenarios lo pueden activar. Uno de ellos es la universidad, por Claro. supuesto. En términos teóricos, ¿cómo dialogas con Bembe, ¿no? Que creo que ese es un punto importante, ¿no? Sí, la necropolítica ha sido importantísima para nuestro tiempo. Bembe viene de otro recurso teórico que es la tanatopolítica de Agamben. Uh-huh. Él hace un esfuerzo bien interesante al traducirlo hacia la necropolítica como un saber situado dentro de lo que es África, Claro. ¿no? Y bajo sus propias dinámicas. Ellos tienen en África se desarrolla sus propias violencias, ¿no? Sí. Ahí está el Boko Haram, que es el grupo terrorista más cruento que existe en el mundo. Entonces, tiene su propio contexto, su propia situación. Afortunado el concepto, y después, como todo buen concepto afortunado que nos dice algo, ¿no? Intuimos Claro. que nos dice algo, aunque todavía no sabemos qué, empieza a difuminarse en el espectro académico, en el uso y abuso Sí. de su utilización como recurso. Lo que hemos intentado ha sido señalar en nuestro caso que no es simplemente lo que se hace en los vivos, Uh-huh. porque la necropolítica también aterriza conceptualmente lo que en ese contexto los vivos hacen contra los vivos para producir muerte. Claro. En nuestro caso hemos ido a otra dimensión experiencial, que es la dimensión de los muertos. Ok. Entonces, la necropolítica en lo personal, no con Bembe, sería también la relación política que guardamos los muertos con los Exacto. vivos en el duelo público, pero además también la relación que guardan los muertos con quienes aún no llegan, la herencia, el necropatrimonio que va dejando nuestro tiempo. Claro. Sabemos mucho de nosotros mismos, Sí. de nuestro presente, por los muertos, Claro. por los enterramientos, por los recursos fúnebres que se utilizaron. Tú piensas Claro. lo que hace el INAH, ¿no? Actualmente. Sí. Entendemos muy bien de manera cultural. Se a través cruza de los ahí muertos. el concepto también del archivo, ¿no? Es decir, el cuerpo como esta posibilidad, pues, de lectura de un tiempo, ¿no? Sí, el archivo que ha ido cambiando en su Sí, sí, perfil, ¿no? Esto a mí me resultó bien interesante, estando en una estancia muy cortita allá en Guerrero, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Nos encontramos con un antropólogo que coleccionaba máscaras, y entonces decía que cuando se da la invasión y toda la devastación que se llevó a cabo, poco sobrevive de esas comunidades, de su acervo cultural. Entonces mucho se preserva en las danzas, Ujú. que escondieron Claro. hacia las formas simbólicas de conquista, ¿no? Y materiales, escondieron pues muchos de esos recursos. Entonces me resultó muy interesante que era el archivo de las máscaras. Y lo que nosotros hemos entendido es que también la tierra removida,
el resto, el cuerpo, el cadáver, también lo que se esconde, lo que no se dice, lo que se abandona, ha resultado un recurso de memoria para saber lo que es México hoy y dejar también constancia de ello a quienes vendrán. Claro. Es decir, una filosofía que no piense también en un testimonio y un legado, me parece que es carente. Claro, estas violencias de las que estamos hablando son lo que mayor urgencia tiene hacia nuestro tiempo, Claro. pero todavía hay algo que debemos legar al futuro y es cómo empezamos a comprender esto, dejar ciertos acervos, ciertos cimientos que después puedan reelaborarse. Por esto la formación universitaria es tan importante, ¿no? Claro. No puede quedarse... Es ahí donde se debe Sí, dar, ¿no? porque además es lo que trasciende este tiempo. Claro. Otros estudiantes que lleguen, que puedan reflexionar desde sus propias experiencias, desde sus propias perspectivas, puede dar lugar a una consecución de cómo es que la violencia va cambiando, manifestándose y también ciertas estructuras permanecen. Claro. Oye, otro concepto que me gustaría que nos platicaras es pues la necroestética, ¿no? O sea, porque también se crean estos imaginarios que se reutilizan, que forman parte de los mensajes, de las narrativas, y que bueno, pues hasta en la cultura pop la vemos, ¿no? Y es importante que nos expliques un poquito este concepto. Mira, estamos dando con un punto bien interesante en las preguntas que van explorando, y es la necropolítica, la necroestética. Lo que hemos buscado primero ha sido desplegar el concepto de necros. Claro. Casi todos Sí, están, sí. decíamos, está dado por supuesto, ¿no? Habla sobre la muerte. Pero lo que nosotros hemos hecho ha sido aprender de otras experiencias en otras academias, como en Polonia, con una colega Eva Domanska, quien teoriza sobre lo que es necros. Y la necros es la materialidad de nuestro ser sin vida, ¿no? Claro. Entonces, en esta transmutación necrótica, pues llegamos al punto de comprender que la necroestética, por ejemplo, opera, al menos esta es una de las dimensiones en donde estamos avanzando, es un concepto que está, un término que está trabajado en algunos contextos como en Colombia, por ejemplo, pero no alcanza todavía a conceptualizarse del todo. Nosotros lo convocamos al concepto para hablar sobre estas formas de neutralización en donde la muerte y los cadáveres aparecen como objeto de consumo y entretenimiento. Claro. Entonces la sobreexposición, la obscenidad del necros lleva a generar un mercado que es muy creciente, porque también nos damos cuenta a la distancia y en la sobredimensión de la violencia que podemos hacer muy poco frente a ella, Claro. ¿no? Entonces, poco a poco en ese desgaste emocional y moral, pues lo que hacemos es regocijarnos en el consumo Exacto. de la información que, vamos, no es, está orientado, ¿no? Está construido así también desde los medios de comunicación Claro. para poder generar una reacción que va ampliándose estéticamente, es decir, nuestro eje perceptual no basta ahora con mostrar dos personas muertas o hablar sobre un crimen, ¿no? Tenemos que extenderlo a dimensiones catastróficas. E industriales, Sí. ¿no? Sí. Industriales. Sí, porque así es la producción de cadáveres hoy día, Así en es. dimensiones industriales, ya sea por acción, por omisión, por actos tan terribles como cercar, por ejemplo, un país y hacerlo morir de hambre, ¿no? Claro. Matarlo de hambre. Entonces, estamos llegando a unas dimensiones en donde también la percepción y comprensión de la violencia se va quedando en una superficialidad porque no alcanzamos a apreciar el daño, Claro. ni a generar empatía ni acción. Estamos muy informados, pero poco hacemos, Sí. poca dimensión de actuación De acción. vemos en ello. Claro. Y eso es lo que estamos construyendo como el concepto de necroestética para intentar Oye, visualizar. además de esta perspectiva, también funciona como una especie de lenguaje cifrado, ¿no? Que también es muy evidente en la narcocultura, ¿no? O sea, las partes de los cuerpos
en ciertos momentos, o sea, funcionan como mensajes, ¿no? Y que a la larga, desgraciadamente, conforma una estética, ¿no? Y eso es algo que pues prácticamente convivimos con ella, ¿no? Hasta, digamos, de casi todo el norte del país, pero también aquí lo estamos viviendo. Sí, se va generando, digamos, una dimensión fragmentaria de la corporalidad, ¿no? Esto lo han visto muy bien algunos y algunas poetas cuando escriben un poema y no pueden hablar de un cuerpo de texto del poema, sino que está fragmentado. Claro. Entonces, la fragmentación es también parte de la necroestética contemporánea. Y en esto hay que pensar algunas cosas dentro de la violencia extrema de la cual está teorizando nuestro Tierra de Terrores. Esto es, la violencia extrema opera bajo algunos registros. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace ser quienes somos? Nuestro nombre propio nos da una dimensión comunitaria, nos da una identidad. Cuando tú tienes un cuerpo sin nombre, lo has despojado de esa dimensión. Claro. ¿Qué es lo que hace ser quienes somos, nuestra integridad, nuestra idea? Ricardo Cartas, cuando te imaginas Ricardo Cartas, sí. cuando te autopercibes, te percibes también como la imagen que tienes, claro, ¿no? Como quién eres, lo que tú también buscas proyectar y comunicar. Tu presencia también es comunicativa, ¿no? Tu lenguaje corporal, las formas de vestimenta, los lentes que usas. Cuando esto es fragmentado, entonces también se te priva de esa dimensión relacional. Claro. Estamos comprendiendo pues que no es únicamente el victimario, sino también es lo que considerábamos medios de comunicación que se van integrando a la reproducción de una violencia que no termina con el acto. Es un axioma que se integra, ¿no? Sí, la violencia no es un acto. Es en realidad es una máquina, una estela que va dejando diferentes formas de daño y sufrimiento que pueden ser evitados. Así es. Entonces, estamos entrando en otra forma de comprensión de las pantallas, de los medios. Ya no ser... es decir, tenemos la pregunta entre el testimonio y el espectador. Claro. Es decir, cuando damos recurso de lo que estamos presenciando, un acto criminal, ¿no? ¿Lo estamos haciendo para acaparar más espectadores en nuestra red social o lo estamos haciendo para dejar testimonio? ¿O son ambas? Son cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos y creo que va hacia éticamente. Allá. Sí, totalmente. Oye, ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría abordar específicamente la participación de los colectivos, ¿no? Sí. Pues en este escenario tienen una función importantísima, ¿no? Sí. Son este grupo de mujeres, este grupo de hombres, sí, pues los que han levantado la cara, ¿no?, ante esta situación. Son figuras impolíticas, es decir, figuras políticas sería un error, son figuras impolíticas, no están prefiguradas en el Estado. O sea, en la conformación del Estado moderno no están prefigurados buscadores, buscadoras, luchadores ambientales, ¿no? Por dejar esos dos, o defensores de inmigrantes o de migrantes, ¿no? De colectivos desplazados por condiciones económicas o ambientales. Estamos hablando de personas que de pronto tienen que asumir una responsabilidad que el Estado va dejando fuera. Y creo que esto debe llamarnos mucha la atención. No es que estos colectivos formen parte de la realidad social prevista. Claro. Entonces cargan con su sufrimiento, con el dolor de la sustracción muchas veces, es decir, de la desaparición, de la incertidumbre, y con todo hay que rehacerse frente a ello. Dentro del Laboratorio de Filosofía Forense, colegas, entre ellos Miguel Ángel Martínez, quien es con quien coordinas, ¿no? Él trabaja de manera muy cercana con el colectivo La Voz de los Desaparecidos. Cuando damos talleres en Mexicali, en Tijuana, en Puebla, en Morelos, se integran también colectivos, aprendemos de ellas y de ellos, y por lo que cuentan también los trabajos que estamos haciendo funcionan para dar otras formas de respuesta a la inoperancia
política y a la inoperancia también de las instituciones de seguridad que deberían de encargarse de apoyar y también de buscar, ¿no? Claro. Entonces, pensemos en algo que no debe existir y que a pesar de ello existe y que necesitamos entonces sumarnos cuando estamos tan golpeados por un dominio político, ¿no? Que ahora lo sabemos muy bien, forma parte de la contextura criminal, ya no es una suposición, sino que empieza a perfilarse también en una profundidad más compleja, a pensar quizá en estos agentes impolíticos nos lleve también a reconsiderar las formas en cómo va a ser nuestro país, en cómo se está reestructurando. Claro. Estamos en un proceso de con la política y los estados y la ciudadanía, los colectivos organizados, claro, están todo el tiempo en transformación. Y ¿no? además se han convertido en los que llevan la agenda, ¿no? Así es, a veces a pesar, a veces también estigmatizados, estigmatizadas, y me parece que en esto debemos reconsiderar lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo, Ricardo. Arturo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Les recomiendo que busquen Tierra de Terrores, Violencias Extremas y Fosas Clandestinas desde el Necrohumanismo, que pues prácticamente es una novedad, ¿no? Tiene que un par de semanas que salió. Correcto. Y bueno, pues te agradecemos que nos des este tiempo para compartir parte de lo que haces como investigador de esta universidad. Gracias, qué gusto coincidir acá. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Gracias. Saludos a todos.